Pues llegamos al último contenido de hoy. Vamos a ver lo que conocemos y desconocemos sobre las viviendas, ¿vale? Ya veréis que la mayor parte de lo que os voy a explicar lo conocéis. Hemos visto cuando hablábamos de pueblos y ciudades que el tipo de vivienda puede variar muchísimo, son muy diferentes. Depende del lugar en los que se construyen, si es en un pueblo o una ciudad, depende del material que se utilice para construirlas, ¿vale? Depende si es para vivir una sola familia o varias familias. Por tanto, eso hace que se diferencien unas de otras. Pero vamos a ver algunas partes o elementos que son bastante comunes entre ellas. Si os fijáis en los elementos exteriores de una vivienda, pues tenemos elementos que ya conocéis perfectamente, como es una antena, una chimenea, el tejado, la puerta, cuando hablamos de casas individuales para una sola familia, y normalmente cuando hablamos de edificios de varios pisos, no decimos la puerta, solemos decir portal. Ese es el portal, ¿vale? La puerta por donde entran todos los vecinos al edificio. Otro elemento que suelen tener muchas veces en común tanto edificios como casas son los balcones. Y por supuesto, la fachada son esas paredes que vemos por fuera de los edificios y de las casas que le dan la forma que tiene cada uno de ellos. Hay un elemento que veis aquí, la azotea, ¿vale? Que es un espacio que está al aire libre y normalmente suele estar en lo alto de los edificios o en la parte alta de las casas, ¿vale? Y además está protegido muchas veces pues, con muros o con, bajos o con vallas para evitar las caídas ya que están en una parte alta. También tenemos, bueno, os quiero recordar que también que la azotea tiene otra palabra que a lo mejor también vosotros la utilizáis más, que es terraza. ¿Vale? Hablamos de lo mismo, si hablamos de azotea o terraza, estamos hablando de ese espacio de las viviendas que está al aire libre y que está en la parte alta. Vamos a lo que son las dependencias o partes interiores de una vivienda. Aquí ya sí que poco os puedo explicar porque yo creo que lo sabéis perfectamente. Os he puesto unas poquitas, pero depende de las casas y del tamaño que tengan, pues pueden tener unas dependencias u otras, ¿vale? Tenemos aquí la entrada a la casa, que se suele llamar recibidor. Tenemos una parte fundamental de las casas, que es la cocina y los aseos o baños o cuartos de baño. Y ya dependiendo de la casa, puede ser que haya un comedor, puede ser que haya un salón, puede que lo compartan ese espacio, el salón y el comedor, y por supuesto las habitaciones varía de número, pues dependiendo de lo grande que sea una casa. Por último, vamos a ver los tipos de vivienda. Os decía que una de las cosas que hacían diferente a las casas era el material con que se hacían y el lugar donde se hacían. Pues aquí tenéis a lo largo del mundo pues diferentes tipos de casa dependiendo de ese material que usemos, ¿vale? Tenemos casas de madera, que seguro que las conocéis perfectamente, que incluso no muy lejos de vuestras viviendas puede haber algún tipo de cabaña hecha con tablones de madera. Hay casas también que se hacen de paja o de hojas, las chozas, los palafitos. ¿Veis aquí una imagen de un palafito? Son casas que se hacen con hojas y paja y están construidas encima del agua. Un mongulu
¿vale? Es una palabra muy rara, pero tenéis aquí también el dibujo, aunque un poco pequeño, pero todo lo que le cubre son hojas grandes de los árboles. Tenemos la típica construcción de hielo, que es así que la conocéis, que son los iglús, ¿verdad? Pues claro, es muy significativa de las zonas de frío del Polo Norte. Después también tenemos las casas que en algunos lugares de la Tierra construyen con las pieles de los animales. Un tipi, una jaima, también en algunos lugares se llama yurta. Son nombres raros, pero todos ellos, lo veis aquí, construyen sus viviendas con pieles o telas, normalmente pieles de animales. Y bueno, pues las que más conocemos nosotros y más cercanas a nosotros son las que están construidas de piedra, de ladrillo, de cemento o de hormigón. Y para ello os he puesto aquí tres imágenes que seguro que vosotros conocéis muy bien, porque en vuestro pueblo existe este tipo de vivienda, la casa cueva, las casas unifamiliares y después hay algún edificio de pisos. No es tan alto como este que os he puesto aquí, pero sí tenéis algunos que a lo mejor son de 3 alturas, ¿vale? Eso ya se considera piso. Bueno, pues veis que es muy facilito, que no es nada complicado aprenderse que hay casas hechas con madera, casas hechas con pajas o hoja, casas hechas de hielo, casas hechas con pieles de animales y después los elementos o materiales que nosotros más utilizamos, la piedra, el ladrillo, el cemento o el hormigón. Bueno, pues yo creo que es muy facilito el vocabulario de esta explicación, de este esquema, así que os dejo que lo leáis ya tranquilamente vosotros y lo que os digo siempre, cuando tengáis dudas, preguntarme. Hasta pronto.